El Economista, podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast de Econohabitat, la sección de información inmobiliaria del periódico El Economista. Mi nombre es Fernando Gutiérrez, editor de dicha sección y quien en esta ocasión les estará comentando el tema de los fraudes inmobiliarios. Es común ver anuncios, ya sea en la calle o incluso por internet, donde se promociona la venta o renta de algún inmueble, por lo que las personas que buscan un espacio que habitar suelen anotar los datos del clasificado y ponerse en contacto para conocer más detalles. Sin embargo, se ha detectado que muchos de estos anuncios podrían ser fraude. ¿Por qué lo decimos? Recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, quien nos comentó que durante el 2023 se registró un aumento en los casos de fraude relacionados con la compra o renta de un espacio inmobiliario. Según cifras estimadas de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPIM, los fraudes inmobiliarios generan un daño superior a los 600 millones de pesos al año, lo que afecta tanto a compradores como a vendedores. En este escenario, Guerrero Chiprés nos comentó un poco de los antecedentes de esta problemática de los fraudes inmobiliarios y esto fue lo que nos dijo. Bueno, primero los fraudes son una práctica delincuencial que está buscando hacer el lucro ilegítimo e ilegal con las ilusiones que tienen diferentes generaciones de rentar, comprar o vender o de alguna manera gestionar es un aprovechamiento del espacio privado desde la adquisición o compra-venta o renta de los espacios inmobiliarios. Entonces, esto es un proceso, digamos, largo. En 1995, por ejemplo, los fraudes que en ese momento se denunciaban se hacían a partir de dinamizar esta lógica de un coyotaje que se señalaba como la causa del fraude, ¿no? Okay. En ese momento, en esa época se dispararon, tuvieron un repunte de casos también entre el 2006 y el 2018 y digamos que en el 2018 a la fecha hemos advertido pues más bien un desplazamiento delictivo de los fraudes que involucra una importante dimensión digital o promoción digital o en los portales digitales o en las ofertas diversas que combinan híbridamente lo digital y lo material. Pero ¿por qué dicen que se han incrementado este tipo de prácticas dentro del sector inmobiliario? Mira, del 2022 a lo que va de este año hemos apoyado a 366 personas por fraude de inmuebles. Okay. En 2023 los reportes aumentaron 92% en comparación con el 2022. Okay. Es decir, en 2022 fueron 120 y en 2023 fueron 230 reportes. Okay. 63% mujeres, las edades 38% de 18 a 30 años, 35% de 31 a 45 años y 19% de 46 a 60. Okay. En tasa por 100,000, la Cuauhtémoc es la que tiene el mayor número de reportes, después Benito Juárez, luego Iztacalco y luego Miguel Hidalgo. Okay. Y sí tenemos de otras entidades, no todos los que te dije son de la ciudad, hay del Estado de México, de Guerrero, de Puebla, de Querétaro y de Durango. El tipo de inmueble que se reporta que está en el centro del engaño, 60% departamento, 19% casa, 5% terreno y 1% local. Y el tipo de transacción predominantemente es renta, en el 72% de los casos, 31% compra y 6% venta. Es de destacar el crecimiento que se tuvo del 2022 al 2023 de este tipo de casos. Esto quiere decir que los defraudadores están viendo un área de oportunidad en el segmento inmobiliario para incrementar sus fechorías. Pero ¿cuál es la metodología del engaño? Falsos inmobiliarios, ¿sí? Okay. Falsos funcionarios del INVI. Okay. Y falsos proyectos del INVI. Okay. Y también falsos compromisos o documentos entre particulares. Okay. Esas son las tres principales áreas, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, se les muestran o identificaciones apócrifas o documentos apócrifos o edificios o departamentos que ni siquiera están bajo el control de quien los está ofreciendo.
Ok. Esos son centrales. ¿Cómo se concreta el fraude una vez que se anuncian, tienen el acercamiento con la víctima? Al final les piden una cantidad, si nos pudiera decir que las cantidades Los entre casos cuánto. que te dije, Ok, lo que hacen es ofrecer algo que no existe. O no Ok. existe el departamento que se anuncia, ni va a existir el proyecto, o no existe el programa de vivienda social que se está supuestamente vendiendo, Ajá. o no existe el derecho sobre el departamento que se ofrece en compra o renta o venta, según sea el caso, o los documentos que se presentan son falsos. Entonces la gente cree en la veracidad del proyecto, lo llevan enfrente del proyecto y deposita dinero en una cuenta que le indican y después de un tiempo se da cuenta que no avanza el proyecto y tardíamente observa, reconoce, se hace consciente de que pues lo engañaron. Ok. Y en el caso del INVI pues es más de largo plazo porque siguen engañando a la gente durante 10, 15 años y le siguen diciendo que el proyecto se va a hacer porque hay personas que se representan como líderes sociales y no lo son, o personas que se representan como parte de instituciones de vivienda, que pueden ser el FOVISSSTE, el INVI o el CONAVIT, y no lo son, o que son mediadores entre esas instituciones e inmobiliarias y no lo son. Ok. Entonces se presentan falsamente con identificaciones, construcciones o proyectos falsos o documentos falsos. Ok. Y se pide dinero que se deposita. Eso es básicamente. ¿Cómo es el primer punto de contacto con las víctimas por parte de los defraudadores? ¿Redes sociales, páginas de internet? Incluso no sé si se puede contactar por recomendación de alguien que recomiende a estos defraudadores. No sé cómo es ahí el tema. Pues hay de todo. Hay desde carteles que se presentan en las calles anunciando proyectos. Ok, Hay lugares donde inclusive hay una sombrilla y que supuestamente se va a iniciar ahí un proyecto. O se ofrecen en redes sociales derechos de compra, venta o renta sobre propiedades respecto de las cuales no existe ni la posesión ni la propiedad. Si bien este tipo de mecánicas pueden ser investigadas por las autoridades correspondientes, hay un problema que ha detectado el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México para hacer justicia a las víctimas. ¿Cuál es ese problema? Esto es lo que nos dijo Guerrero Chiprés. Bueno, el problema es aquí que muchas personas no tienen suficiente evidencia de su dicho, no guardaron los pantallazos, no tienen copias de los documentos o copias de las identificaciones, o los contactos que les dieron ya no están vigentes porque el defraudador ya cambió, ¿verdad? Cambió su SIM o se fue a otro lugar. Sí, claro. Eso es un problema fundamental y eso explica pues, que prácticamente el 95% de los reportes no se convierten en carpetas de investigación abiertas. Ok. Uh-huh. Entonces no hay evidencia de lo que se dice y eso hace muy difícil la persecución del delito. Ok. Hay que decir que en el 57% de los casos los defraudadores se hacen pasar por personal de instituciones federales y capitalinas y el 43% restantes son los que te decía, Uh-huh. particular a particular o inmobiliarias falsas. Ahora bien, ¿cómo se pueden prevenir las personas ante esta problemática? Bueno, pues estos son los consejos que nos da Guerrero Chiprés y que ha detectado el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México para no caer en este tipo de fraudes. Bueno, en el 99% de los casos, cuando la gente es atraída por estos defraudadores, lo hace porque ellos le ofrecen una oferta especial. Ok. En el 99% de los casos también hay que decir que son falsos. Ok. Todo lo que está muy por afuera, muy por abajo de la línea de mercado para renta o compraventa, es 9 de cada 10 casos es falso. Ok. Las viviendas de interés social gratuitas no existen, no existe... ¿cómo te diré? No existe la posibilidad de que en las colonias más saturadas haya ofertas más que 1 de cada 100 casos. Okay. En general, en mercados exigidos no existe la posibilidad de las ofertas extraordinarias. Entonces hay que evitar realizar depósitos por adelantado en esas condiciones y también si uno no ha tenido contacto con el vendedor, con su identificación, con el proyecto y... Hay que desconfiar de alquileres a bajo costo en zonas de alta demanda, las colonias que tú ya sabes. Ok.
Y si no se ha iniciado el trámite en persona, pues no proporcionar o enviar fotos de tu INE o tu tarjeta de crédito o débito o proporcionar datos personales, porque increíblemente eso pasa. Es importante mencionar que si bien muchos de los casos detectados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia se concentran en la Ciudad de México, también se han presentado este tipo de fraudes en otras localidades como el Estado de México, Guerrero, Puebla, Querétaro y Durango. También hay que hacer énfasis en que hasta el momento no se conoce alguna sentencia en contra de personas que cometen este tipo de fraudes, según lo dicho por Guerrero Chiprés. No conozco ninguna sentencia. Yo no tengo conocimiento de ninguna sentencia. Un juicio puede durar, como no necesariamente, depende del abogado, depende de la evidencia, depende de muchas cosas, pues puede extenderse 3, 4, 5, 6 años. Okay. No conozco ninguno. Yo tengo 5 años y un mes aquí en el Consejo. Yo no conozco ninguna sentencia respecto de un fraude inmobiliario de estos que te platicas. ¿Qué es lo que se le sugeriría o se le pediría a las autoridades para que actúen ya sea de forma preventiva y también de forma proactiva una vez que se denuncian estos casos? Bueno, en el caso de las autoridades, primero que nada, yo participo en el Gabinete de Seguridad y lo básico es que si las personas no reportan, las autoridades no tienen manera de conocer. Ok. Entonces, para que las autoridades conozcan o se reporta anónimamente o se reporta aquí al Consejo, porque nosotros llevamos esto al gabinete, o se abren carpetas de investigación, si no, no se aparece en el mapa delictivo de la ciudad y la autoridad no puede hacer nada al respecto, a menos de que lo haga a partir de sus áreas de inteligencia digital, donde va observando el comportamiento en redes sociales diversas. Pero eso ya le tienes que preguntar a la policía o a la fiscalía, que es lo que ellos siguen en su patrullaje digital. Pero si no hay algún tipo de información ciudadana que salga por vía de reporte al Consejo, ante el Ministerio Público o en redes sociales que se esté denunciando, no hay manera que la autoridad haga algo al respecto, porque no se aparece en el mapa delictivo de la ciudad. Okay. Así que es fundamental denunciar o reportar. Bueno, amigos, como se dieron cuenta, el tema de los fraudes inmobiliarios es una práctica que poco a poco comienza a crecer, por lo que es importante estar atentos a cualquier señal de alerta que se presente en una operación de este tipo, principalmente cuando los precios que se anuncian sean demasiado buenos para ser verdad. Realmente ahí es una de las principales señales de alerta y de las primeras, por lo que al detectarlas, pues es necesario hacer una investigación al respecto o en su caso pues declinar la operación y buscar pues una opción que realmente convenga y que sea realista, ¿no? ¿Has sido víctima de uno de estos fraudes? Escríbenos a econohabitat@eleconomista.mx para conocer tu caso y saber cómo orientarte en este tipo de problemáticas que, como sabemos, se viene creciendo y además es complejo que exista el tema de la justicia hacia las víctimas. Para eso también está el Consejo Ciudadano, representado por Guerrero Chiprés. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en este episodio del podcast de Econohabitat. Me despido invitándolos a que escuchen todos los podcasts del Economista en las distintas plataformas como Amazon y Spotify. Yo soy Fernando Gutiérrez, hasta la próxima. El Economista, podcast.